primero aclarar que hay como dos aspectos que me parece interesante distinguir, porque me parece que hubo mucha información que vinieron de algunos medios de Buenos Aires bastante distorsionada en algunos ámbitos. En primer lugar, esto de la reforma hay dos ámbitos. Uno es el proyecto, que hoy inclusive empieza a tratarse en comisión en el Senado, que es el proyecto que envía el oficialismo y que abarca a tribunales inferiores, no a la Corte Suprema. Y otro que es la comisión que se formó como para que proyecte una modificación a la Corte Suprema. Son dos ámbitos distintos. Lo que hoy en día está en discusión es este proyecto de reforma de la justicia. ¿En qué consiste? Básicamente tiene una trascendencia muy importante en Capital, o sea, un poco para aclarar cómo es la situación. Capital tiene un estatus especial a partir de la reforma del 94, pero siempre tuvo la característica de ser un territorio que no pertenecía a ninguna provincia. Al no pertenecer a ninguna provincia, no tenía tribunales ordinarios provinciales, así como nosotros tenemos en San Lorenzo, en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, en Melincue, en Venado, en los demás lugares, tribunales provinciales que se ocupan de lo civil y comercial, de lo penal y lo demás. Eso no existía en Buenos Aires. Buenos Aires distinguía lo que llamaba la justicia federal, que sería nuestra justicia federal como cualquiera, y la justicia nacional, que sería una justicia ordinaria. Bueno, un poco la reforma apunta en ese sentido. Unifica los fueros, unifica los juzgados, es muy importante en materia penal, pero también se hace importante en materia civil y comercial y contencioso administrativa. Y hace una unificación, es decir, los juzgados no penales, vamos a llamarle, van a ser como son acá en Rosario o en el resto del país, con toda una competencia amplia para reclamos contra el Estado, para cuestiones civiles, toda una competencia amplia. Mientras que en los juzgados penales lo que se hace es una unificación de los fueros, porque distinguen algunos ámbitos, pasan a ser todos federales y se pasa a la ciudad de Buenos Aires el resto de los delitos. Si hay una situación que no tenga que ver con la materia federal, se pasa a la ciudad de Buenos Aires, es decir, empieza a tener la ciudad su propio tribunal en ese sentido, que fue una transformación que desde el 94 hasta hoy no se terminó, y se crean nuevos juzgados. En Buenos Aires se duplican, acá para Rosario, por ejemplo, nosotros tenemos previsto 3 juzgados federales más, en materia penal, no en los otros ámbitos. Se agrega un juzgado federal más en Venado Tuerto, con competencia amplia como la que tiene ahora, porque tiene penal y no penal, y se agregan juzgados en Santa Fe y en Rafaela, si no me equivoco. Bueno, eso es básicamente el entorno, la modificación que hay. Se crean cargos de fiscales, cargos de defensores, es decir, es una transformación importante en ese sentido, que va apuntando a ampliar una estructura judicial que de por sí es bastante escasa para dar respuesta a las situaciones actuales, ¿no? Por supuesto que, como en todo, lo más importante queda en la ciudad de Buenos Aires. Claro. El resto, bueno, agarremos las migajas de lo que queda, ¿no? Pero bueno, esa es básicamente la reforma judicial que hoy se está proyectando, ¿no? Donde, bueno, los famosos tribunales de Comodoro Pi, que son la caja de resonancia, porque los medios nacionales están ahí, verían un poco limada la competencia al ampliarse enormemente la cantidad de jueces, ¿no? Ya de por sí con la unificación de 12 se pasa a 23, y con el agregado de 23 nuevos se iría a 46 juzgados. Ya no va a estar concentrado en pocas manos, y notable en cuanto a la duplicación en ese sentido de tribunales que de por sí tienen una estructura, porque uno me dice, bueno, pero acá en Rosario prácticamente también se duplicarían. Sí, pero no va a comparar uno la estructura que hay acá con la que hay allá. Claro. O
cierto? En cuanto a desarrollo o importancia, entonces, en ese aspecto es parejo, pero parejo sobre una disparidad ya existente. Claro, además, doctor, obviamente algunos se van a enojar, pero es un crecimiento también muy importante de lo que es el futuro gasto público, porque estamos Sí, hablando, obviamente, obviamente. estamos hablando de duplicar tribunales y lo que conlleva, ¿no? También llenarlos, ¿no? Con empleados. Totalmente, totalmente. Va a generar obviamente una situación de erogaciones mayores. El tema a veces con el gasto público también es si el gasto es para servicio o no es para servicio. Claro. Es decir, Sí, si yo gasté una fortuna porque hice autopista por todos lados, gané en seguridad, gané en comunicación, bueno, en realidad fue un gasto, pero fue una inversión. Ahora, si pongo, duplico los juzgados y cada vez tengo más problemas de inseguridad, cada vez tengo más problemas de narcotráfico, cada vez tengo más problemas de toda característica, bueno, ahí yo digo, ¿para qué gasté? Hay medidas que tienen que ver con la razonabilidad, hay medidas que tienen que ver con precisamente eso, o sea, yo empiezo a considerar un gasto todo aquello que en cierta forma no me da respuesta. Entonces, en lugar de verlo con, digamos, con satisfacción, lo termino viendo como un enemigo. Si cuando yo veo que no me dan respuesta, que inclusive si lo presencial es un problema, no busco una alternativa distinta, porque entre atender presencialmente y no atender hay alternativas intermedias. Entonces, claro. esas son un poco las situaciones que generan que se considere que todo lo del Estado es un gasto público, Claro. porque el Estado no es eficiente en la prestación de servicios, no ha sido eficiente en ninguna de sus ramas, entonces ya cualquier situación que veo lo veo como un aspecto a desconfiar, un aspecto a que se van a ampliar estructuras sin darme respuesta de ninguna naturaleza. Y bueno, creo que también es un debate que nos deberemos replantear. Sin dudas. En cuanto a la eficacia del Estado. Cuesta simplemente mantenerla actual cuando es una estructura que tampoco ha tenido, si bien por ejemplo en materia de vías remotas la estructura federal estaba un poco más avanzada, podría haber hecho una transformación que nunca se terminó de completar. El sistema era imperfecto en muchos aspectos y no permitía, o sea, hacía una doble convivencia sin dar un resultado esperado que hubiese permitido que hoy no tuviésemos a nivel nacional como tuvimos prácticamente 4 meses con la justicia federal casi parada. Claro. En Santa Fe comenzó un poco antes a funcionar, pero en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sigue parada. Claro. Lo cual es una situación vergonzosa. Entonces, eso es lo que usted... Y dice, bueno, pero ustedes no compraron un sistema, no tenían un sistema. Sí, ¿cuánto se gastó? Millones en ese sistema. Y el sistema no da respuesta. Y bueno, eso es gasto público. Eso sí es gasto público, porque no es una inversión que diera un resultado para decir, fíjense lo que gastamos en su momento, pero ahora tenemos respuesta cuando hay una situación de necesidad. Esa falta de respuesta que tenemos en general como sociedad, que en principio nos negamos, nos oponemos a ser creativos o a buscar soluciones, y es más fácil decir que no antes que adaptarse a las nuevas circunstancias y dar una respuesta. Es más fácil cerrar que decir, bueno, a ver, ¿cómo hago? ¿Qué mecanismo utilizo? Que me van a costar más esfuerzo, que me van a costar ingenio, pero que van a servir para que le dé respuesta a una sociedad que las necesita, por supuesto.